Muy bien, empecemos. Desde que llegué aquí, tengo la sensación de que últimamente se ha hablado mucho sobre Taiwán. Por ejemplo, la agencia de noticias Xinhua, que es una agencia gubernamental, ha estado publicando artículos de forma continua sobre la cuestión de Taiwán en los últimos días, lo cual es bastante inusual. Por poner un ejemplo, uno de los artículos se titulaba El origen y la naturaleza de la cuestión de Taiwán. Otro se llamaba El desarrollo de las relaciones a través del estrecho y los beneficios de la unificación. Y luego había otro titulado La inevitable unificación de la patria. Así que parece que ha habido muchos artículos hablando sobre la cuestión de Taiwán. Y además, ocurrieron algunas otras cosas. Una de ellas fue que una personalidad bastante influyente y famosa de las redes sociales de Taiwán visitó China. Antes era una persona radical, independentista y separatista. Pero después de aquella visita, cambió por completo. Volvió a Taiwán y dijo que el DPP, el partido gobernante, nos había estado mintiendo. No es sorprendente, porque mucha gente en Taiwán pensaba que el continente estaba muy por detrás de Taiwán en desarrollo. Pero por supuesto lo que vio fue todo lo contrario. Así que se enfadó mucho con el DPP. Parece que eso tuvo un gran efecto, especialmente entre los jóvenes. Luego, tras eso, el KMT, el Partido Nacionalista de la Oposición, celebró unas elecciones para la presidencia. La persona elegida, una mujer llamada Chen Liwen, dejó muy claro durante su campaña que una de las cosas que quería lograr era que todos los que viven en Taiwán se sintieran orgullosos de ser chinos. Ahora bien, ese tipo de plataforma o retórica no era algo inaudito, y Xi ganó por un amplio margen. Así que, aunque no se tratara de unas elecciones generales, eso indica que también hay cierto cambio de opinión en Taiwán. Además, está la corporación RAND, que ha estado hablando de estabilizar la rivalidad entre Estados Unidos y China. El tono general de ese artículo es mucho más suave de lo que estamos acostumbrados. En él mencionaban a Taiwán, diciendo que la estabilización del asunto taiwanés debería centrarse en crear el máximo incentivo para que Pekín adopte enfoques graduales hacia la unificación. Eso, en el pasado, no lo había oído en absoluto porque siempre se hablaba de vamos a defender Taiwán, proteger Taiwán, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? De acuerdo. Voy a decir unas cuantas cosas. Has planteado muchos puntos aquí, muchísimos. Ahora voy a hacer una suposición, y quizá esto se base más en mi experiencia siguiendo los medios rusos que los chinos. Admito que los medios chinos pueden funcionar de otra manera, pero en Rusia, si ves que los medios oficiales o semioficiales mencionan repetidamente un tema concreto en vísperas de una reunión de líderes, eso es una señal clara de que los rusos tienen la intención de sacar ese tema durante la reunión. Así que, si los medios chinos funcionan de manera similar, y, de nuevo, quiero subrayar que no sé si es así, no me sorprendería que lo hicieran. Me pregunto si lo que está ocurriendo en parte aquí es que los medios chinos están sacando este tema ahora, de la manera en que lo hacen, en preparación para el hecho, y en realidad están advirtiendo a los estadounidenses de que Xi Jinping sí espera hablar sobre la situación de Taiwán con Donald Trump cuando se reúnan. Creo que muy pronto. Así que en parte, creo que de eso se trata esto. Y creo que los chinos quieren dejar absolutamente claro a los estadounidenses. Esto no es en absoluto grosso para China. Imposible. China no puede hacer esto. Hay una línea roja china muy clara en este asunto. Aunque obviamente tienen más orden estrengo. Está buscando una reunificación pacífica con Taiwán. Busca, en última instancia, mantener buenas relaciones con Estados Unidos, al igual que procura tener buenas relaciones con todos los países. Pero si Donald Trump o algunas de las personas terribles que le rodean tienen la idea de que pueden jugar con China a propósito de Taiwán, están muy equivocados. Ahora bien, Trump, quizá nos estemos adelantando un poco, pero me parece que Trump ha cedido terreno
de forma bastante significativa en las cuestiones comerciales en sus conversaciones con China. Es decir, está claro que busca recomponer las relaciones con China. Creo que él ha comprendido, detrás de toda la retórica, las palabras valientes, las amenazas y los insultos y todo eso, que en realidad no tiene ninguna carta fuerte contra China. Y creo que los estadounidenses se han asustado bastante con todo el asunto de las tierras raras. Te envié esos comentarios que hizo Bessent y cómo el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, por lo que puedo ver, básicamente los aplastó. China no cede ni un ápice en esto, así que creo que los estadounidenses no quieren encontrarse ahora en una confrontación directa con China. Pero lo que los chinos van a decir es, mirad, no queréis entrar en una confrontación con nosotros, y no podéis permitíroslo. Nosotros sí podemos. Estamos de acuerdo. Nosotros tampoco queremos entrar en una confrontación con vosotros. Tenemos una relación de beneficio mutuo. Queremos una relación de beneficio mutuo, que es lo que dice China. Debemos actuar con responsabilidad como dos grandes naciones. La paz en el mundo depende de que gestionemos bien nuestra relación. Y eso es, por cierto, algo que los funcionarios chinos siempre dicen. Estoy seguro de que Xi Jinping va a explicárselo por enésima vez a los estadounidenses, esta vez a Donald Trump. Pero lo que los chinos quieren dejar absolutamente claro es que sí podemos avanzar, podemos resolver cuestiones comerciales, podemos hablar de todo tipo de temas. Estamos encantados de dialogar con vosotros y entendemos que a veces hay que ceder y tomar en ciertos asuntos. Así que sí, compraremos algo más de vuestra soja. Pero ni por un momento, ni por un segundo penséis que en lo que respecta a Taiwán, la posición de China es otra distinta de la que China afirma. Así que eso creo es probablemente a lo que se refieren esos informes de los medios. Ahora, si puedo, solo mencionaré brevemente el propio tema de Taiwán. Quiero decir, vuelvo a aquel artículo que te envié hace unos meses en el Financial Times sobre la alarma y el horror en Taiwán y en partes de Occidente. Que los jóvenes en Taiwán estaban mostrando interés por lo que ocurría en el continente y descubriendo que la vida allí era en realidad bastante buena y cosas por el estilo. Y lo es. Te lo dije, fui a Shanghái en 2017, que fue, ya sabes, hace bastantes años. Se podía ver que se trata de un país muy avanzado, tecnológicamente y moderno. Cualquier idea de que China es una especie de lugar atrasado y primitivo, habitado por, ya sabes, millones de campesinos, que es lo que Occidente, aunque no haya nada de malo en ser campesino, pero en la imaginación occidental siempre lo hay, todo eso es un completo disparate. El punto central de ese artículo en el Financial Times es que se puede ver cómo se promueve con mucha fuerza en la propia Taiwán la historia propagandística de que China es un lugar atrasado, primitivo y rural. Y por supuesto, lo que realmente asustaba a las autoridades taiwanesas, así las llamo, ya sabes, las personas que controlan la isla de Taiwán en este momento, y a sus patrocinadores occidentales, entre los que se incluye el Financial Times, es que no quieren permitir que aparezcan grietas en esa historia. Y para los jóvenes de Taiwán especialmente, entender que todo lo que les han contado sobre esta gran nación, de la cual, como ha dicho correctamente esta señora del Kuomintang, forman parte, todo lo que les han contado sobre ella es falso. Así que probablemente esto es lo que esta persona ha descubierto. Acaba de ir a China, hizo un viaje al continente y lo ha visto por sí mismo, y eso tendrá un efecto. Ahora bien, si puedo referirme al informe de la corporación RAND. RAND es muy importante. RAND es el principal grupo de expertos estadounidense. Es el gran centro de análisis. Proporciona análisis de política exterior al gobierno de Estados Unidos. Y el hecho de que publique un informe como este, que básicamente le dice a la administración, miren, la confrontación con China absolutamente no sirve a los intereses de Estados Unidos.
Tenemos que encontrar una manera de vivir y trabajar con China, de mantener una relación estable con China, y tenemos que hallar alguna forma de dejar a un lado el problema de Taiwán. Todo este discurso sobre defender Taiwán que solíamos escuchar de Joe Biden es realmente poco útil. Debe abandonarse y nos está llevando a una confrontación que no podemos ganar. Quiero decir, quien quiera que gane en esa confrontación, si es que alguien gana, no será Estados Unidos. Ahora bien, eso es importante y demuestra que hay personas sensatas y racionales dentro del ámbito de la política exterior estadounidense que comprenden la necesidad de cambiar la política hacia China. Y se sabe que Rand está muy estrechamente vinculada al Consejo de Relaciones Exteriores. Y ese es el grupo más prestigioso de personas en Estados Unidos que discuten sobre política exterior. Así que esto no debe ser pasado por alto, y es muy importante. Pero debo añadir una advertencia aquí, porque hace unos 2 años, esto fue después del inicio de la guerra de Ucrania, Rand comenzó a publicar toda una serie de artículos sobre la relación de Estados Unidos con Rusia también, y planteaba muchos de los mismos puntos que estamos leyendo en este artículo sobre China, que Estados Unidos no se beneficia de una confrontación larga y prolongada con Rusia, que el conflicto en Ucrania, su resultado, no es la cuestión, sino que la perspectiva es que si se prolonga, se volverá más peligroso para Estados Unidos, y los resultados podrían ser muy negativos para el país. Hubo varios artículos que aparecieron en Rand que, como resultó, estaban respaldados por personas del Consejo de Relaciones Exteriores, en particular por una figura muy importante dentro de él, llamada Thomas Graham, quien es considerado universalmente como uno de los grandes pensadores de la política exterior estadounidense. En cualquier caso, esos artículos defendían medidas para mejorar las relaciones con Rusia. Nunca ocurrió. Es decir, las fuerzas que se oponen a ello han demostrado ser constantemente más fuertes, incluso bajo Trump, igual que lo fueron bajo Biden. Así que un artículo, o un informe quizá, llamémoslo informe en lugar de artículo, en Rand no puede ser ignorado ni pasado por alto. Pero no se debe dar por hecho y decirse a uno mismo que eso significa definitivamente que la política estadounidense va a cambiar. Pero pensando desde la perspectiva de Estados Unidos, si Trump quiere jugar esa carta, Taiwán es una carta importante, pero si quiere jugarla, creo que necesita hacerlo lo antes posible. Es decir, que haga una promesa, un compromiso con el gobierno chino, diciendo que Estados Unidos se mantendrá al margen. Haced lo que tengáis que hacer, nosotros no intervendremos. Creo que eso sería algo que China acogería con mucho agrado. Y a cambio podría obtener algo, tierras raras, soja, lo que sea. No puede pedir algo a cambio. Pero cuanto más espere, menos relevante será para Estados Unidos decir, nos mantendremos al margen. Llegará un punto en el que tanto si Estados Unidos se mantiene al margen como si no, a China ya no le importará. En ese momento, esa carta ya no significará mucho. Ni siquiera creo que siga siendo una carta. Por esa razón, creo que lo que más conviene a Estados Unidos es sacar el tema de Taiwán y dejarlo claro. No estamos haciendo nada que quieras, nosotros nos mantendremos al margen. Tienes toda la razón. De nuevo, ese es el enfoque racional que Estados Unidos debería seguir. Y sí, creo que si Estados Unidos actuara de la manera que has descrito, si Donald Trump actuara como has señalado, eso reduciría gran parte de la tensión en la relación entre China y Estados Unidos. China efectivamente ofrecería cosas a cambio, soja, acceso a tierras raras, porque en última instancia, ¿por qué no lo haría? Quiero decir, ¿por qué China no haría eso? Así que sí, eso está sobre la mesa. Ahora bien, hay problemas, sin embargo, y voy a volver al caso ruso, porque es el que mejor conozco.
Los rusos, Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, nos han proporcionado ahora un relato muy detallado de la reunión entre Trump y Putin en Alaska, en Ankara. Y es algo de lo que la gente en China, incluido el gobierno, debería ser plenamente consciente. Xi Jinping y Wang Yi lo saben perfectamente, porque después de Anchorage, Putin llamó a Xi Jinping y le informó en detalle sobre las conversaciones que tuvieron lugar allí. En fin, lo que ocurrió fue lo siguiente. En los días previos al comienzo de agosto, Trump envió a Steve Witkoff, su enviado, y Witkoff llegó con una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania, que entregó a Putin. Ahora bien, no conocemos todos los detalles de esta propuesta, pero sabemos dos cosas, porque los rusos han confirmado una y ha habido muchos comentarios en los medios sobre la otra. Una era que Ucrania nunca formaría parte de la OTAN, que esa cuestión quedaba resuelta de una vez por todas. El segundo punto era que a cambio de que el ejército ucraniano se retirara del Donbass, de las dos regiones de Luhansk, los rusos estarían dispuestos a mostrar más flexibilidad en otras cuestiones territoriales y detendrían su avance en las otras dos regiones, Zaporilla y Kherson. Esa fue la propuesta que Witkoff llevó a Putin en Moscú. Witkoff le dijo a Putin, tengamos una reunión con Trump, entre tú y Trump, para resolver esto. Putin aceptó. Hasta ese momento, se había resistido a reunirse con Trump. Se reunieron en Anchorage. Putin entonces, y esto es lo que dice Lavrov, repasó la propuesta que Witkoff le había entregado, cláusula por cláusula, paso a paso. Le dijo a Witkoff que estaba sentado junto a Trump. ¿Es correcto? ¿Está bien? ¿He entendido esto correctamente? Y Witkoff, en cada caso, respondió afirmativamente. Y entonces al final, Putin le dijo a Trump, he escuchado todo eso. Entiendo que este es el acuerdo que representa tu propuesta. Lo hemos discutido en Rusia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en realidad estamos de acuerdo con esta propuesta que has hecho. Para asombro de los rusos, Trump dijo, bueno, tengo que irme y hablar con otras personas en Washington y luego volveré a contactaros. Luego se fue y los rusos se quedaron esperando. Y esperando. Empezaron a llamar y a decir, bueno, ya sabes, esta es tu propuesta. ¿Qué estás haciendo con ella? Y él respondió, bueno, ya no estoy dispuesto a seguir adelante con esa propuesta. Y lo que quiero, en cambio, es un congelamiento de las líneas de conflicto existentes y luego negociaciones sobre todas esas otras cuestiones, incluida la OTAN. Mientras tanto, estoy pensando en enviar misiles Tomahawk a Ucrania y voy a sancionar a tus compañías petroleras solo por el bien común. Por eso estoy explicando todo esto en China, para que puedas conseguir una reunión con Trump en la que él acepte todas estas cosas. Te dirá, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Taiwán es parte de China. Podéis hacer lo que queráis, podéis resolverlo vosotros mismos. Y a cambio, China acepta comprar más soja y relajar las exportaciones de tierras raras. Y luego, en el momento en que hagas eso, Trump vuelve a Washington y revierte su posición. Así que China debe tener mucho cuidado. Tenemos una expresión en Inglaterra. Quien cena con el diablo necesita una cuchara muy larga. Hay que dejarlo todo claramente establecido y por escrito, algo que los rusos no hicieron con la reunión de Anchorage. Creo que los chinos deben ser muy cuidadosos. Estoy seguro de que Xi Jinping y Wang Yi lo serán, porque saben lo que ocurrió en Anchorage. Y si tienes una propuesta tan concreta de Trump, como mínimo debes insistir en que la exponga y la haga pública. Tiene que salir, hablar ante las cámaras, decirle al pueblo y al Congreso, Taiwán es un problema de China, no es un problema de Estados Unidos. Y en ese momento se podría empezar a avanzar realmente en las cuestiones comerciales más sustantivas, las concesiones de las que hablábamos. Me sorprende que no estén más abiertamente enfadados por todo esto. A mí me parece que yo lo quiero decir, yo estaría extremadamente frustrado. Es que
Los rusos están furiosos. Los rusos, cuando se enfadan a su manera. Y de nuevo, no siempre es fácil interpretar las señales. Quiero decir, te pondré un ejemplo. Putin dio una rueda de prensa en la que por primera vez evitó mencionar el nombre de Trump. Se refirió todo el tiempo al presidente de los Estados Unidos. Se esforzó por no llamarlo Trump y desde luego no lo llamó Donald. Cuando piensas en ese tipo, ya sabes, al estilo ruso, eso es una señal de un enfado muy fuerte. Pero tienes toda la razón. Ahora bien, estoy seguro, por cierto, de que existe en conjunto un contacto constante entre Pekín y Moscú. Y creo que Xi Jinping estará completamente informado sobre todo esto. Tengo la sensación de que nunca acude a reuniones sin una preparación exhaustiva. El problema con Alaska fue que no se preparó adecuadamente con antelación. Debería haber habido, ya sabes, reuniones apropiadas como las que hubo entre Bessent y Hurt, preparando este encuentro con Xi Jinping. Debería haber existido algo de ese tipo, y los rusos cometieron el error de no hacerlo. No creo que los chinos cometan el mismo error. Ya que estamos hablando de Rusia, una de las cosas que me vino a la mente fue cuando estaba leyendo el libro de Annie Jacobsen, La guerra nuclear, un escenario. Ahora bien, es ficción, por supuesto, una historia inventada, pero había una pregunta que me surgió. En el libro, el escenario es que Corea del Norte envía una bomba nuclear a Estados Unidos. De hecho, lanza una. Y en respuesta, por supuesto, Estados Unidos necesita contraatacar de inmediato. Pero la forma en que lo hace es un misil balístico alto intercontinental con una ojiva nuclear hacia Corea del Norte. Va a sobrevolar el espacio aéreo ruso, así que quieren contactar con Rusia para explicar que no va a caer sobre su país, que solo está pasando. Si esto fuera un escenario real, si yo fuera el presidente ruso, bueno, en el libro, en realidad nunca contactaron ni siquiera encontraron al presidente ruso, porque los rusos no querían mantener una conversación al respecto. En fin, si eso fuera lo que ocurrió, si alguien estuviera en la posición de Putin, ¿por qué iba a confiar en que solo pasaría por Rusia? ¿Cómo podría hacerlo, verdad? Imposible. Quiero decir, está fuera de toda cuestión. Esto es, una vez más, absolutamente un escenario de fantasía. Es difícil imaginar que Corea del Norte, por alguna razón desconocida, lance un ataque contra Estados Unidos. Tendría que haber una enorme acumulación de tensiones y todo tipo de motivos para ello, además de mucha actividad diplomática antes de llegar a ese punto. Pero supongamos que estuviéramos en ese tipo de escenario catastrófico. Como bien dices, la confianza ha desaparecido por completo. Ya no hay confianza entre los rusos y los estadounidenses. No creo que sea posible. No creo que Putin pueda volver a reunirse con Trump. Una vez más, los rusos dejaron muy claro que la cumbre de Budapest fue propuesta por Trump. Putin nunca estuvo de acuerdo formalmente. Hubo conversaciones al respecto, pero esta vez los rusos insistieron en que debía haber una preparación mucho más cuidadosa que la que hubo antes de la cumbre en Alaska. Y por eso Trump básicamente la canceló. Así que no hay confianza. No creo que haya mucha confianza, y tengo que decirlo, entre China y Estados Unidos tampoco. Creo que los chinos, personas tan prudentes como son, querrán que todo esté claramente establecido. Querrán que no haya ambigüedades en absoluto. Bueno, acabo de ver que China lo confirmó. Trump lleva un tiempo hablando de ello, de que va a tener una reunión, pero China esperó bastante para confirmarlo. Creo que es porque no estaban seguros de que fuera una buena idea hasta el último momento. Exacto. Así que demuestra que no hay confianza, ¿de acuerdo? Eso es solo... Pero antes de que nosotros... Quiero decir, normalmente, cuando dos líderes como Trump y Xi acuerdan Toronto Hall, el anuncio se expulsa y se casi.
Sí, sí. Lo que hizo Trump, lo hizo con la cumbre de Budapest y lo hizo con la cumbre de Alaska. La anunció primero, antes de que la otra parte hubiera aceptado. Y por supuesto, vimos lo que pasó en Alaska. Hizo lo mismo con China respecto a la reunión con Xi Jinping. La anunció primero y dio la impresión de que la cumbre ya se había acordado. Bueno, estoy seguro de que no fue así. Creo que los chinos querían que se celebraran las reuniones entre él y Blinken antes de aceptar la cumbre, y querían ver hacia dónde se dirigía todo. Ahora que los informes han sido llevados de vuelta a Pekín y discutidos allí, China puede confirmar la reunión. Pero van a acudir a la reunión muy bien preparados. Tendrán cada punto listo y veremos cómo se desarrolla la reunión. Sí, y simplemente siento que ahora mismo no se puede confiar en nada de lo que digan los funcionarios estadounidenses. Besson afirmó que China había aceptado posponer durante un año el control de esos minerales de tierras raras y que a cambio Estados Unidos retiraría los aranceles del 100%. Y por supuesto, me enviaste ese enlace en el que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino básicamente lo negaba todo. Quiero decir, me cuesta creer que eso fuera lo que acordaron. Pero Besson salió y lo dijo de todos modos, lo cual de nuevo es una mentira, aunque supongo que lo hacen todo el tiempo, ¿no? Se adelantan, afirman que han conseguido algún tipo de victoria y luego intentan imponérsela a China o algo así, ¿verdad? Bueno, absolutamente. Tienes toda la razón. Lo hacen todo el tiempo. Constantemente exageran y sobrepromocionan los avances que se supone que están logrando. Ya vemos que las conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza se están desmoronando. Lo hacen todo el tiempo. Pero por supuesto hay un lado siniestro en ello, porque lo que intentan es moldear la narrativa. Anuncian que va a celebrarse una reunión entre Trump y Xi Jinping antes de que los chinos hayan aceptado, y eso tiene la intención de presionarlos para que acepten. También anuncian que China ha accedido a retrasar las regulaciones sobre tierras raras durante todo un año. Probablemente eso sea algo que los estadounidenses quieran debatir. Pero al insinuar que los chinos ya han aceptado, se puede ver lo que está ocurriendo. Quiero decir, es el tipo de cosa que, por cierto, no es solo Trump quien se comporta así. Ese es el punto que quiero destacar. No es solo él. He tenido muchos tratos con los estadounidenses. Muchas veces, las empresas y negocios estadounidenses han tenido esta experiencia. Sales de una reunión en la que has acordado unos pocos puntos y ellos vuelven insinuando que has aceptado todos los puntos. Luego se dedican a llamar a todo el mundo diciendo, mirad, hemos logrado el gran avance. Hemos estado de acuerdo en todos los puntos importantes, y eso te coloca en una posición muy difícil, o potencialmente muy difícil. Yo me acostumbré, así que ya no me avergonzaba. Pero al final, tienes que negar que lo que dicen los estadounidenses sea cierto. Es muy propio del estilo de negociación en el que a los estadounidenses les gusta participar, y en realidad resulta profundamente frustrante. Puedo ver que funciona dentro de Estados Unidos, ya sabes, en operaciones inmobiliarias, o en Wall Street, o lo que sea, pero no funciona con China. Y creo que eso, lo que a los estadounidenses les resulta muy difícil de entender. Bueno, no creo que ni siquiera en Estados Unidos, en el imperio de la IA. Este libro, aparentemente Sam Altman, es así. Hablaba con distintos miembros del Consejo sobre diferentes asuntos y luego anunciaba que habían acordado esto o aquello, cuando en realidad no era así. Eso fue lo que enfadó a los miembros del Consejo. Le decía a un miembro que tal persona ya había aceptado algo y luego le decía a otro, hemos llegado a un acuerdo, y así sucesivamente. Después, los miembros del Consejo se reunían, hablaban entre ellos y se daban cuenta de que eso no había ocurrido. Por eso fue despedido brevemente. Recuerda, el Consejo lo despidió por un corto tiempo. La razón fue que se inventaba historias sobre los acuerdos a los que supuestamente habían llegado los miembros del Consejo.
Me lo han hecho a mí. Quiero decir, no sé cómo la gente en Estados Unidos aprende a hacer esto, pero es algo muy típico de los negocios estadounidenses. En realidad, no he tenido ningún trato directo con empresas chinas, pero estoy seguro de que no trabajan de esta manera. No puedo imaginar que lo hagan. Por todo lo que he oído de otras personas, por lo que dicen los rusos, son extremadamente cuidadosos. Revisan todo paso a paso, punto por punto. Son totalmente directos. Y a veces, en privado, pueden ser muy francos, al parecer. Quiero decir, ya sabes, los chinos son conocidos por ser personas muy educadas, pero eso no significa que si es necesario no sean también directos y al grano. Así que es una comprensión completamente diferente. A veces los chinos pueden ser francos y muy directos. Algo puede ser, debería decir, al tiempo es serioso, peso. Y pues hay esas cosas, no es muy directo. He oído, bueno, recuerdo a mi cuñado, que ha vivido muchos años en China y ahora vive en Hong Kong. Me ha dicho muchas veces que sí son muy educados, pero también muy francos y muy directos. Ya sabes, tienes que perder algo de peso o algo así, algo que nunca dirías en Occidente. Sí. Bien, antes de entrar en todos los detalles sobre el viaje de Trump y la próxima reunión, ¿puedes explicar un poco el Acuerdo Plaza que tuvo lugar en 1985? Porque fue una situación algo similar, ¿no? Había un enorme déficit con el que Estados Unidos no se sentía cómodo, así que negociaron con varios países. ¿Puedes explicar el contexto y lo que lograron? Sí, el país clave, por supuesto, fue Japón, aunque otros países asiáticos en ese momento también estaban implicados. Estados Unidos, en ciertos aspectos, se encontraba en una situación algo similar a la actual, en el sentido de que existían preocupaciones sobre la economía estadounidense, que en comparación con el resto del mundo, en 1985, era mucho más grande de lo que es ahora. América tenía una proporción mucho mayor de la producción manufacturera e industrial mundial. Pero, en cualquier caso, en aquel momento había cierta preocupación, una preocupación bastante extendida, de hecho, de que Estados Unidos empezaba a quedarse atrás. Había preocupaciones de que Japón, con un superávit comercial cada vez mayor con Estados Unidos, tuviera una economía que había estado creciendo muy rápidamente desde la década de 1950 y que estaba, bueno, no exactamente acercándose al tamaño de la estadounidense, pero sí volviéndose incómodamente grande desde el punto de vista norteamericano. Y lo que es importante, Japón empezaba a adelantarse a Estados Unidos en ciertas áreas de la tecnología, incluyendo, esto sorprenderá a algunos, estamos hablando de 1985, los semiconductores. Japón en aquel momento, aunque parezca increíble, tenía una industria bastante importante en ese campo. Así que los estadounidenses hicieron todas las cosas que vemos hoy en día. Dijeron que básicamente amenazaron con imponer restricciones a las importaciones japonesas y empezaron a ejercer todo tipo de presión política. Por supuesto, Japón, al ser un aliado de Estados Unidos, tenía muchos líderes políticos que en cualquier caso eran bastante receptivos a la presión estadounidense. Eso es algo que hoy es diferente. Quiero decir, hoy en día eso existe mucho menos. Así que se reunieron en el Hotel Plaza de Nueva York. El famoso Hotel Plaza, que creo que ya no existe como hotel. Lo han convertido en edificios de apartamentos. Pero no importa lo de los apartamentos, no importa. En fin, todos se reunieron y básicamente se cerró el acuerdo. Y el acuerdo consistía en que Japón abriría su economía a las finanzas estadounidenses para que el dinero americano pudiera empezar a participar, que se levantarían las restricciones a las inversiones estadounidenses en Japón, a la capacidad de Estados Unidos de comprar acciones en instituciones financieras japonesas. Ese fue uno de los factores principales. Y por supuesto, la otra cuestión era que Japón permitiría que su moneda se apreciara frente al dólar.
Había afirmaciones generalizadas, probablemente ciertas, de que Japón estaba gestionando su moneda para mantenerse competitivo, y se esperaba que Japón pusiera fin a eso y, como dije, abriera su economía. A los estadounidenses siempre les gusta decir, abran su economía. Esta es la otra cuestión, orientarla hacia un modelo más basado en el consumo. Es exactamente la misma retórica que se escucha hoy. Model. I mean, it's exactly the same rhetoric that you hear today. Anyway, they did all of that. So De todos modos, hicieron todo eso. Así que Japón básicamente capituló, aceptó todo. El resultado inmediato fue un auténtico desbordamiento. El dinero fluyó hacia Estados Unidos y por todo el mundo. A medida que se levantaron los controles financieros en Japón y se eliminaron prácticamente los controles de planificación, se produjo un enorme auge inmobiliario que desvió la inversión de la parte productiva de la economía, la manufactura, hacia el sector inmobiliario. El yen subió, el mercado bursátil subió y el superávit comercial japonés con Estados Unidos disminuyó. Todo, por supuesto, terminó en un desplome. El desplome dejó una enorme montaña de deuda. Pero a esas alturas, los cambios realizados en la economía japonesa eran tan profundos que resultaba imposible volver al modelo anterior. Y desde entonces, Japón ha estado básicamente estancado. Se destruyó todo el auge de inversión industrial que Japón había logrado con éxito en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Uno de los efectos es que en sector tras sector en los que Japón antes tenía una enorme fortaleza e incluso liderazgo, la construcción naval, los semiconductores, ese tipo de cosas, hoy Japón no es más que una sombra de lo que fue. Sé que en China la historia del Acuerdo Plaza es muy conocida y ampliamente debatida, como debería ser. He leído artículos en los medios chinos en los que se dice que China nunca debe cometer el mismo error que cometió Japón, y no creo que lo hagan. Bueno, eso probablemente explica que lo que Estados Unidos intenta hacer ahora es básicamente lo mismo que hizo con Japón, solo que esta vez con China, ¿verdad? Quieren que China capitule. Y también explica por qué China no puede capitular. Porque el ejemplo aleccionador lo tienen justo delante. Los japoneses perdieron, la gente lo llama las décadas perdidas, o como sea, después del Acuerdo Plaza. Así que eso nos lleva a lo que viene ahora. En primer lugar, Bessent y Helifeng tuvieron una reunión en Malasia. ¿Crees que fue Quiero decir, no tenemos mucha información, no podemos simplemente fiarnos de lo que dijo Bessent, ¿verdad? Y China tampoco ha dicho mucho, así que no sabemos gran cosa. Pero ¿cuál es tu impresión sobre esa reunión? Una vez más, los estadounidenses están exagerando las cosas. Quiero decir, llega Bessent y dice que fue una reunión enormemente constructiva, que todo ha ido de maravilla, que han conseguido que los chinos acepten todo tipo de cosas. Luego voy y miro lo que él dijo y lo que dijeron otros funcionarios chinos, y ellos son mucho más reservados al respecto. Por lo que puedo ver, mi impresión es que probablemente lo que veremos será una ampliación de lo que básicamente se acordó en septiembre en Madrid, con algunos pequeños añadidos. Ya sabes, que China podría aceptar comprar unas cuantas toneladas más de soja, cosas de ese tipo. En otras palabras, nada de verdadera sustancia. Y lo que realmente tiene que ocurrir, y lo hemos comentado en programas anteriores, es que si va a haber un acuerdo comercial en condiciones, it must be negotiated properly. I think that is what China was expecting after Madrid. Creo que eso es lo que China esperaba después de Madrid, que Estados Unidos nombrara un equipo negociador y que China tuviera preparado el suyo. Habría varias grandes rondas de negociaciones, un proceso estructurado adecuado, y finalmente, tras muchas discusiones e idas y venidas, acabaríamos con un verdadero acuerdo comercial. Por lo que puedo ver, nada de eso está ocurriendo. Y sí, China se reunirá, Xi Jinping se reunirá con Trump. ¿Por qué no lo haría? Aún se quiere mantener el contacto con el presidente de Estados Unidos. Creo que será muy prudente. Intentará explicar las cosas, como siempre hace.
Sabes, si miras los comunicados del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, parecen tutoriales que intentan enseñar a los estadounidenses cómo abordar estas cuestiones. Y habrá muchísimo de eso. Los chinos presionarán con fuerza sobre Taiwán, como dije, y cuando digo con fuerza, me refiero a que básicamente lo que dirán a los estadounidenses será: cumplid con lo que ya habéis prometido. Lo prometisteis allá por los años 70 y desde entonces. Es decir, eso es todo lo que os pedimos. No estamos pidiendo más que eso. Estamos hablando de lo que ya se acordó hace mucho tiempo. Pero creo que Xi querrá explicar eso a los estadounidenses. Y dudo que consigamos mucho más. Así que probablemente tengamos esto durante otro año, quizá una pausa comercial. Y una pausa comercial de un año, por cierto, es una victoria para China, porque recordemos que fueron los estadounidenses quienes iniciaron esta locura arancelaria, no los chinos. Así que será una victoria para China. China puede aprovechar ese año para diversificar aún más su comercio, lo que, dentro de un año, la situará en una posición aún más fuerte que la que tiene ahora. Sacará a Trump de los problemas que él mismo se ha creado, pero no será el final definitivo y concluyente de este problema. Creo que dentro de un año no me sorprendería que estuviéramos teniendo una conversación similar. Bueno, Trump dijo que Estados Unidos va a tener un buen acuerdo con China. Eso fue lo que dijo, creo que hace 2 días o algo así. El Wall Street Journal publicó algo al respecto. Según su fuente, Estados Unidos eliminaría, o al menos reduciría significativamente, los aranceles relacionados con el fentanilo sobre muchos productos químicos chinos, ya sabes, ingredientes y cosas por el estilo. Han utilizado el tema del fentanilo básicamente para justificar más aranceles. Quiero decir, el fentanilo es un problema de Estados Unidos, pero Trump siempre culpa a China. Bueno, lo presentan como una concesión. Sí. Algo, una concesión, cuando en realidad es una retirada. Impusieron estos aranceles con un pretexto completamente falso. Ahora se encuentran bajo una presión considerable por las tierras raras, el níquel, que por cierto están provocando una crisis en la industria automovilística europea. Se dice que la producción de Volkswagen está prácticamente paralizada. Así que han creado todos estos problemas. Y entonces, ya sabes, dicen, comprad unas cuantas toneladas de soja y reduciremos estos aranceles. Y pretenden hacer creer a todo el mundo que no estáis exportando o que estáis haciendo más con respecto al tema del fentanilo. El asunto del fentanilo no tiene nada que ver con China. Lo he investigado, por cierto. He preguntado a personas que conozco y que entienden este tema. Si quieres saber dónde está la gran fuente de fentanilo, no está muy lejos de Gran Bretaña. Las personas que básicamente lo controlan están en los Países Bajos, por decirlo así. Así es. Sí, no es que lo esté diciendo. Sí, sí. Quiero decir, las drogas sintéticas y todo eso, ese es básicamente el punto de origen. Obviamente, en los estados latinoamericanos, muchos de los cárteles se han volcado fuertemente en esto, pero lo han hecho porque obtuvieron los conocimientos de los neerlandeses. Y los Países Bajos, por cierto, tienen redes criminales muy bien organizadas y todas están interconectadas entre sí. No quiero desviarme con este tema. El punto es que no tiene nada que ver con China. Si supieras algo sobre la historia china y sobre cómo se sienten los chinos respecto al tráfico de drogas en general, sabrías que es inconcebible que China, de entre todos los países, estuviera involucrada en algo así. Bueno, su argumento. Vi a algunas personas decir que, dado que China tiene su propia historia con las drogas, es inconcebible para ellos creer que China no puede hacer más para ayudar a Estados Unidos. Ya ves, ese es su argumento. Sí, ese es su argumento, y lo he visto y oído. Se basa en un malentendido tan completo, en un fracaso tan profundo para comprender cómo sienten y piensan los chinos sobre estos asuntos. Quiero decir, ya sabes, cuando oigo a la gente hablar así, simplemente levanto las manos con desesperación.
Así que ya sabes, no hacen más que inventar una razón tras otra para culpar a China de este problema. Ahora, lo otro, según el Wall Street Journal, es que van a reducir las tarifas portuarias para ambas partes, porque China también cobraba a Estados Unidos, no solo a las grandes empresas, sino también a los barcos de propiedad e inversión estadounidense. Así que eso es otra cosa. Y otra vez, una retirada estadounidense. Quiero decir, volvemos al señor Bessent. Él habla de Lee Chang-gang, creo que ese era su nombre, el funcionario de Charlie, a quien se describió como desequilibrado de alguna manera, porque señaló que los estadounidenses impusieron esas tasas a los barcos construidos en China que llegaban a puertos estadounidenses. Fueron los estadounidenses quienes empezaron con esto. Fue algo escandaloso. Quiero decir, eso no tenía que ver con el comercio. Fue un ataque directo a la industria naval china. Por supuesto, los chinos respondieron con fuerza. China entonces tomó medidas de represalia, y los estadounidenses se retiraron porque no les quedaba otra opción. Y luego, de nuevo, dijeron que habían llegado a algún tipo de acuerdo maravilloso y beneficioso con los chinos sobre este asunto. Así que, como dije, lo presentas de forma atractiva, finges que has llegado a un acuerdo, cuando en realidad te estás retirando, estás dando marcha atrás respecto a aquella acción totalmente inaceptable que hiciste antes. Sí, y una cosa más. Jensen Huang de Nvidia también va a Corea del Sur. Dijo que Trump le pidió que fuera. Quizás haya algo ahí también, ya veremos, pero parece que, quiero decir, todavía no estoy muy seguro de que vaya a haber un acuerdo sustancial. No tengo mucha confianza. No voy a volver a confiar en que habrá un acuerdo. ¿No es interesante? Entonces él viene, se reúne con Trump y Trump dice, mira, puedes recuperar tu empresa para que podamos empezar a conseguir todos estos chips. ¿Qué dicen los neerlandeses? ¿Exactamente qué? Quiero decir, si entramos en ese tipo de escenario, ¿por qué otra razón querría Trump a este hombre en Corea del Sur? Querría reunirse con él, si no fuera para decir algo así. Si esta reunión llega siquiera a producirse, quiero decir, los neerlandeses van a quedar como unos completos idiotas. Bueno, están en una situación muy difícil ahora mismo, ¿verdad? ¿Qué deberían hacer? Quiero decir, China prácticamente ha pasado página. China ya ha empezado a contactar con algunos de los principales fabricantes de automóviles diciendo, podemos empezar a negociar los chips ahora. Así que, sea lo que sea que haya hecho el gobierno neerlandés, la parte de Nexperia, acabará volviéndose irrelevante. Quiero decir, bueno, absolutamente. Absolutamente. Bueno, quiero decir, los neerlandeses están en una posición muy difícil, una en la que ellos mismos se han metido. Deberían haber dicho a los estadounidenses, miren, esta es una empresa perfectamente legal, que comercia de manera legal, está cumpliendo todas las normas. Todo este asunto de la seguridad nacional es una farsa y no interferirá con los acuerdos comerciales y las relaciones empresariales de los Países Bajos con otro país, que es China, y con los nacionales de ese país. Si los Países Bajos hubieran adoptado esa postura, que es sencilla, y que cualquier país con un mínimo de respeto por sí mismo habría adoptado, no estarían ahora en esta difícil situación. Es difícil. No lo sé. Tom es muy bueno ante todo, inventando historias para crear historias, fichas de negociación, ¿verdad? Como lo del fentanilo, que prácticamente se ha sacado de la nada. Y luego, respecto a los chips, supongo que la idea general es que para los chips de gama alta prohibieron venderlos a China. Y ahora Jensen Huang, de Nvidia, está en una situación complicada porque realmente no quieren perder el mercado chino. Probablemente esa sea parte de la razón por la que Trump está intentando que vuelva a China o algo así. Por eso le pidieron que fuera a Corea del Sur. Y luego, los chips de gama baja y media ahora se están viendo afectados por todo el asunto del gobierno neerlandés. Así que parece que es un desastre tras otro. No hay descanso. Hagas lo que hagas.
Lo es. Bueno, lo es. Quiero decir, lo que Trump es una persona muy manipuladora. Es muy manipulador. Siempre busca los puntos débiles e intenta explotarlos. Nunca piensa realmente las cosas a fondo ni las hace de manera directa. Ahora bien, lo que ocurre con personas así, me he encontrado con ellas en mi vida, por cierto. Si hicieras el tipo de trabajo que yo solía hacer, te las encontrarías todos los días. Es que al principio pueden ganar, pero cuando la gente las descubre, lo cual sucede muy rápido, se dan cuenta de que ya no pueden ganar en absoluto, porque nadie confía en ellas. Sí, creo que ese es probablemente el mayor desafío a la hora de negociar con Estados Unidos en este momento. Simplemente no creo que nadie confíe en Estados Unidos. ¿Cómo se trabaja con alguien así? Bueno, exactamente. Ahora, pasando a Rusia. Rusia tiene esto. Vi que tú y Alex estabais hablando de esta nueva, supongo, arma muy poderosa, el Westernik. ¿Puedes explicar a mi audiencia china qué es y por qué es importante? Sí, de nuevo, no conocemos exactamente todas sus propiedades, pero es un misil de crucero. Es más grande que la mayoría de los misiles de crucero, aunque no mucho más grande, aproximadamente 1,5 veces el tamaño de un misil Tomahawk, y se parece a un misil Tomahawk. Pero, a diferencia de los misiles de crucero más convencionales, que utilizan un motor de avión ordinario alimentado por combustibles fósiles convencionales, gasolina de alto octanaje y todo eso, el Oreshnik funciona con un reactor nuclear en miniatura. Y ese reactor nuclear, a tan pequeña escala, es lo que resulta interesante. Y eso significa que tienes un misil de crucero que aparentemente es parcialmente furtivo, derivado del Tomahawk. Y como es de propulsión nuclear, básicamente tiene un alcance casi ilimitado. Quiero decir, no se debería decir ilimitado, porque al final cualquier máquina se estropea, pero es casi ilimitado. Puede atacar a Estados Unidos desde cualquier dirección. Así que un misil lanzado, por ejemplo, desde el oeste de Rusia, podría viajar a través del mar Báltico, rodear el estrecho, rodear África y luego atacar a Estados Unidos desde el Pacífico. Podría hacerlo sin ser detectado, y aparentemente opera relativamente cerca del suelo. Vuela sin ser detectado por el radar, así que el radar no puede verlo. Y lo otro que puede hacer es que en tiempos de tensión, si los rusos temen la posibilidad de una guerra, pueden lanzar estos misiles. Estos misiles pueden permanecer en el aire, dando vueltas alrededor de Estados Unidos hasta que reciban la orden de Moscú de regresar o la orden de atacar. Así que como sistema de armas, es extremadamente peligroso. Y el hecho de que pueda golpear a Estados Unidos desde muchas direcciones, y que pueda hacerlo como un misil de crucero furtivo que vuela por debajo del radar, plantea grandes problemas para el sistema de defensa aérea estadounidense, que no está realmente diseñado para hacer frente a amenazas de ese tipo. Está construido para enfrentarse a misiles balísticos, no a misiles de crucero. Es decir, con el tiempo eso cambiará, pero esa es la situación en este momento. Ahora bien, dicho esto, hay muchas preguntas sin respuesta sobre este misil en particular. Una de ellas tiene que ver con el propio sistema de reactor nuclear. Ahora, una de las cosas que hemos aprendido, no de los rusos, sino de los noruegos que realizaron las pruebas, es que no hubo descarga radiactiva, ninguna liberación de radiación. Y eso es muy interesante y muy sorprendente. Eso sugiere que se trata de algún tipo de reactor nuclear de ciclo cerrado. Bueno, existen, pero haberlo miniaturizado hasta este nivel es un logro industrial y tecnológico importante, y podría tener implicaciones más allá del ámbito militar. Es decir, podría ser algo que permitiera empezar a usar esta tecnología también en la economía civil. Así que eso es interesante, y hay muchas preguntas sin respuesta al respecto, y nadie parece saber exactamente cómo funciona. Ten en cuenta que los reactores nucleares necesitan refrigeración.
bear in mind that nuclear reactors need to be cooled. So what is the cooling system? I mean, it doesn't seem to be. Entonces, ¿cuál es el sistema de refrigeración? Quiero decir, no parece estar refrigerado por aire, porque si lo estuviera, eso provocaría una descarga radiactiva, y no parece que la haya. Así que ese es un misterio. Y el otro misterio es cómo obtiene la guía este misil. Quiero decir, suena, ya sabes, sencillo, pero al parecer no lo es en absoluto. Hay mucha incertidumbre al respecto. ¿Cómo mantiene exactamente el contacto con Moscú? ¿Y qué ocurre si pierde el contacto con Moscú? Así que muchas incertidumbres sobre esto. So lots of uncertainties about this. So I'm not going to pretend that I have all of the answers. Así que no voy a fingir que tengo todas las respuestas, ni mucho menos. Pero tecnológicamente esto es sorprendente y parece ser un gran paso adelante. Y plantea problemas si los rusos son capaces de poner esto en producción en serie. Plantea problemas para Estados Unidos. Ahora, tengo que decir algo. Los rusos sin duda van a compartir esta tecnología con China. No hay ninguna duda al respecto. Quiero decir, los rusos también los necesitan. Por ejemplo, los rusos necesitan la ayuda china en ciertos tipos de radares de exploración electrónica. Así que se sabe que existe un amplio intercambio tecnológico, y no es imposible que ingenieros chinos hayan participado en su desarrollo. Incluso hay algunas especulaciones en los medios rusos de que ese es el caso. Bueno, como hay tantas incógnitas, en realidad creo que eso lo hace peligroso, ¿verdad? Porque ni siquiera sabes cuál es su capacidad total o de qué es capaz. Pero una cosa que pienso con todos estos misiles ahora, hipersónico esto, hipersónico aquello, es que son como diferentes versiones de lo mismo. Me parece que hay dos puntos. Uno, el portaaviones ya no es tan poderoso como solía ser, ¿verdad? Y dos, los misiles alrededor de China, por ejemplo, pueden simplemente lanzar misiles. Ni siquiera necesitan casas. Para mí, tengo una comprensión bastante básica, pero parece que todos esos misiles pueden encargarse de eso. Y luego está el otro asunto. Los misiles ahora pueden alcanzar Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha tenido la ventaja de estar lejos del continente euroasiático, por lo que podía provocar problemas en otros lugares y aún así mantenerse al margen. Pero ahora, dado que esos misiles pueden llegar a Estados Unidos en un periodo de tiempo bastante corto, eso ya no es así. Estados Unidos no puede simplemente confiar en que nunca llegará hasta aquí. Exacto. Esto es absolutamente correcto. Ahora, permíteme decir rápidamente, sobre el primer punto, que me alegra que hayas mencionado el peligro de estas cosas. Espero no haber dado la impresión de que me complace que se haya desarrollado este misil. Me horroriza que se haya desarrollado. Creo que es extremadamente peligroso y enormemente desestabilizador. Va a introducir una gran cantidad de incertidumbre, y de la incertidumbre siempre surge el miedo. Estamos viendo cómo armas como esta aparecen cada vez más en un mundo en el que Estados Unidos ha destruido por sí mismo toda la estructura de control de armamentos que fue negociada por los estadounidenses y los rusos a partir de la década de 1960. El último gran tratado de armas estratégicas, el Tratado START, expira en febrero y no hay señales de un reemplazo ni negociaciones para prorrogarlo. Putin ofreció una extensión de un año para dar tiempo a que comenzaran las conversaciones. Estados Unidos no ha mostrado ningún interés en eso. Y como hemos comentado, los rusos son ahora tan suspicaces y desconfiados de los estadounidenses que es discutible si alguna negociación puede siquiera ponerse en marcha. Así que estamos viendo cómo empiezan a aparecer todas estas armas tan peligrosas, y esto me horroriza. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que has dicho es absolutamente cierto. Donald Trump habla constantemente de las capacidades militares estadounidenses. Dice que Estados Unidos tiene los mejores portaaviones, los mejores misiles, los mejores submarinos. No solo eso, no es cierto. Si acaso, la verdad está del otro lado. China tiene muchos más sistemas avanzados que Estados Unidos. Y tienes toda la razón.
Los sistemas de armas de los que Estados Unidos ha dependido históricamente para mantener su dominio, como los portaaviones, son ahora desesperadamente vulnerables. Es imposible imaginar que sobrevivieran mucho tiempo en caso de una confrontación abierta. Y sin duda, el propio territorio continental de Estados Unidos está ahora amenazado de formas en que nunca lo había estado antes. No creo que nada de esto se comprenda plenamente en Estados Unidos, y el propio Trump no lo entiende. Algún día lo entenderán, y espero que lo que les lleve a esa comprensión no sea algún desastre terrible. Pero uno se pregunta cómo reaccionará América cuando finalmente descubra que ya no es tan incontestada ni tan dominante como solía ser. Son tan lentos para entender este tipo de cosas importantes. Me pregunto si realmente son incapaces de comprender o simplemente se niegan a hacerlo. Quiero decir, este es su trabajo. Necesitan saber estas cosas, necesitan entenderlas. Desde luego, Trump y la gente que le rodea necesitan recordárselo constantemente. Esto es serio. Pero parece que todos están muy tranquilos. El gobierno sigue cerrado y todos simplemente no sé. Quiero decir, ¿se están escondiendo detrás de algo o solo fingen que no lo saben? Quiero decir, ¿qué están haciendo esta gente? Sabes, Sofía, esto es muy característico de lo que ocurre en los países occidentales cuando se instalan la decadencia y el deterioro. Por cierto, y de nuevo, sé lo suficiente sobre la historia china como para saber que hay una diferencia. Quiero decir, si miras la caída de las dinastías, fueron acontecimientos dolorosos. Conozco muy bien la historia de la caída de la dinastía Ming. Y durante los últimos 20 años se hizo un enorme esfuerzo por intentar revertir el declive. Pero en Occidente es diferente. Lo que suele ocurrir es la autocomplacencia, un repliegue hacia la ceremonia y el boato, un lenguaje grandilocuente, gente que finge que las cosas siguen siendo como siempre y que no pueden cambiar. Y por lo general, cuando eso ocurre, ya sabes, ese es el momento en que los verdaderos problemas se han asentado. Tienes toda la razón. Una América que estuviera viva, que quisiera afrontar estos desafíos, se comportaría de una manera completamente distinta a la América que vemos hoy. Es algo propio de la cultura occidental. He dicho muchas veces que la cultura occidental, en última instancia, trata del poder, y reconocer que las cosas no van bien es admitir que tu poder está en declive. Y eso es algo que los occidentales encuentran casi imposible de hacer, aunque solo sea porque temen que si lo admiten, otros occidentales actuarán para aprovecharse. Y quizás sea cierto, no lo sabemos. Quiero decir, a veces la razón por la que muchos países occidentales piensan que China sería, bueno, ahora que China es tan poderosa, que China va a... Algunos hablan, por ejemplo, de Australia. Eso es porque si fueran tan fuertes lo harían. Quiero decir, no es así como piensan, ¿verdad? Oh, absolutamente. Exactamente. Quiero decir, para ellos es inconcebible que China no lo haga, porque China es así de fuerte. Así que eso debe significar que el hecho de que aún no lo hayan hecho se debe a que están jugando algún juego muy inteligente que todavía no hemos sido capaces de descifrar. Pero esa es, sin duda, la forma en que piensa Occidente. ¿Podemos decir que el alto el fuego en Gaza se ha derrumbado por completo? Porque Israel bombardeó Gaza, matando a unas 100 personas, y luego Israel dijo, oh, el alto el fuego vuelve a estar en vigor. Así que mataron a algunas personas y luego dijeron que volvía a estar en vigor. Bueno, creo que se ha derrumbado. Creo que lo que está ocurriendo ahora es muy cínico y muy brutal. Israel anuncia cuando le conviene que el alto el fuego se ha roto y lleva a cabo bombardeos. Y luego, cuando le vuelve a convenir, dice que el alto el fuego se ha restablecido. Así que ya sabes, pueden activar y desactivar esto cuando quieran y obviamente tarde o temprano todo va a colapsar. En lo último, Venezuela eso.
Trump ha estado preparando todo esto y ahora incluso está hablando de invadir Colombia. Quiero decir, ¿está diciendo locuras o realmente tiene un plan para tomar esos dos países? O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Quién lo sabe? Quiero decir, Colombia ha sido, por cierto, si conoces la historia de América Latina, el aliado más leal de Estados Unidos. Pase lo que pase en otros lugares, en Brasil, Argentina, Chile, Cuba, México, Venezuela, Colombia siempre ha sido de forma constante el aliado más fiel de América. Y ahora también quieren derrocar al gobierno allí. Ya lo he dicho antes. Lo que hay detrás de esto es China otra vez. Porque recuerda, incluso el estudio de Rand sigue hablando de China como un rival, no como un socio, no como un amigo, no como un país con el que queramos tener buenas relaciones. Se trata de gestionar la rivalidad, en realidad, no de replantear la naturaleza fundamental de la relación con China. Y China exporta mucho a América Latina, lo cual es cierto. ¿Por qué no lo haría? Compra mucho de América Latina. ¿Por qué no lo haría? Tiene buenas relaciones con el gobierno de Venezuela. ¿Por qué no lo haría? Mantiene relaciones amistosas con el gobierno de Colombia. ¿Por qué no lo haría? Así que esto es una gran amenaza. Significa que los chinos se están estableciendo en América Latina. Quieren expulsar a Estados Unidos, lo cual ya es una idea extraña, por cierto. Pero en fin, por lo tanto debemos aplastar a los países Venezuela y el presidente de Colombia, que en este momento muestran esos destellos de independencia. Y el hecho de que Maduro, he olvidado su nombre, el presidente de Colombia, hayan sido bastante francos, lo hace aún más importante aplastarlos, porque eso significa que han ofendido al propio Trump. Y por eso está decidido a ponerlos en su sitio, es decir, en prisión en algún lugar, según su punto de vista. Y es la misma historia. Inventas historias sobre drogas. Por supuesto, Colombia es un lugar que produce muchas drogas. Venezuela, por cierto, no lo es. Ni siquiera es un punto de tránsito de drogas. Pero claro, Colombia sí lo es. Así que hablas del tema de las drogas. Reúnes una enorme flota y le cuentas al pueblo estadounidense un cuento de hadas, diciendo que lo haces para detener el narcotráfico. Luego impones control y preparas grandes informes dentro del Pentágono sobre la defensa del hemisferio occidental. Y todos sabemos de quién, por cierto. De nuevo, de China. Supuestamente, China está amenazando con apoderarse del hemisferio occidental, así que ahora Estados Unidos necesita concentrarse en protegerlo. Y el señor Trump habla de, ya sabes, una cúpula dorada para proteger los cielos de América, salvo que sería completamente ineficaz contra ese misil de crucero de propulsión nuclear del que hemos hablado, y probablemente contra la mayoría de los demás misiles de crucero. Y habla de, ¿qué es? Esa flota dorada que va a construir con esos enormes acorazados. Y por supuesto, lo otro que pasa completamente por alto es que Estados Unidos no puede construirlos. Ya no tiene la capacidad de construcción naval para producir esas enormes flotas de las que habla. Estados Unidos carece de misiles de defensa aérea suficientes. ¿Dónde va a encontrar la capacidad industrial en el plazo que Trump quiere para construir esa cúpula dorada de la que habla? Así que es un sinsentido material, pero determina la política y la gente muere. Así que veamos qué pasa en la reunión de Trump mañana y qué más se le ocurre después de eso. Así que China confirmó la reunión hoy. Sí. China confirmó la reunión hoy. Así que lo dejaron para el último momento. Quiero decir, lo hicieron. Estoy seguro de que fue intencionado. Era para mantener a Trump en vilo. No, quiero decir, ya sabes, dado que él juega a los juegos mentales, por supuesto que ellos también los jugarán en respuesta. Bien por ellos. Sí, así que veamos, ¿vale?